alegremos nuestros corazones, que con júbilo rebosan de amor. A una patria dichosa cantemos, como emblema de nuestro valor. Liceo, fuente de conocimiento, es tesoro de la humanidad. El progreso brindamos sin duda, muy convencidos de nuestra verdad. Gloria a nuestra universidad, por permitirnos crecer y vivir, porque es la ciencia que nutre las almas de los que amamos esta vocación. Gloria es lo que el progreso da al construir un mañana mejor. Permítenos, Señor, colocarlo al servicio de toda la humanidad. Compromiso y entrega constante es el lema de nuestro vivir, porque lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Gloria a nuestra universidad, por permitirnos crecer y vivir, porque es la ciencia que nutre las almas de los que amamos esta vocación. Gloria es lo que el progreso da al construir un mañana mejor. Permítenos, Señor, colocarlo al servicio de toda la humanidad. Muy buenas noches a todos. Les habla Marcela Malagón Vaquero, vicerrectora del medio universitario. En nombre de UNICIEO, quiero agradecerles por aceptar la invitación a esta serie de conversatorios, espacios que han sido creados para cada día estrechar más los lazos con todos los miembros de nuestra comunidad, estudiantes, docentes, colaboradores y egresados. Sí, más que una institución, somos una familia que crece y lucha permanentemente por mantenerse unida y prevalecer, donde no solo se forman grandes especialistas, también grandes seres humanos que trabajan para una sociedad llena de necesidades. Somos especiales y queremos seguir contribuyendo con esta marca que ha dejado en cada uno de nosotros el paso por nuestra universidad. Me siento orgullosa como egresada que soy, y cada vez que veo un egresado y ver cómo nuestra ideología que selló el doctor Enrique Mejía, desde que se comprometió a forjarla, atraviesa fronteras. Esto que acaban de escuchar es el himno de nuestra universidad, música del maestro Óscar Vargas, director de Clásicas del Amor, letra del maestro Óscar Vargas y doctor Enrique Mejía. En nuestro conversatorio de hoy, nuestros entrevistados serán el doctor Enrique Mejía Burgos, el doctor Eduardo Galvis Jiménez, el doctor Camilo Quintana Mejía. El doctor Enrique Mejía Burgos, fundador de la universidad, de la Fundación Universitaria CIEO UNICIEO, es odontólogo de la Universidad Nacional, ortodoncista de la Universidad Ahora se Javeriana. llama Fundación Universitaria CIEO. Sí, señora. Fundación Universitaria CIEO UNICIEO. Apagan todos, por favor, sus micrófonos. El doctor Eduardo Galvis Jiménez, fundador de la Fundación Universitaria CIEO UNICIEO, es ortodoncista de la Universidad Javeriana y docente universitario de la Universidad Militar. El doctor Camilo Quintana Mejía es rector de la Fundación Universitaria CIEO UNICIEO, filósofo, magíster en educación de la Universidad de los Andes. En cuanto a los entrevistadores, líderes egresados de nuestra institución,
Tenemos a la doctora Mónica Mejía de los Ríos, odontóloga rehabilitadora oral, actualmente coordinadora de la clínica del programa del posgrado de rehabilitación oral. Al doctor David Troncoso, odontólogo especialista en rehabilitación oral UNICIEO, líder mundial en prostodoncia con microscopía clínica y conferencista nacional e internacional. También tenemos como invitado el día de hoy de entrevistador al doctor Juan Carlos Mejía, que es graduado del Colegio Odontológico Colombiano y es ortodoncista del CIEO, de la Fundación Universitaria CIEO UNICIEO. También autor del libro. Juan Carlos, ¿cómo se llama tu libro? Convierta su consultorio en una empresa exitosa. Exacto. Convierta su consultorio en una empresa exitosa. Y bueno, y entonces sean todos bienvenidos. Por favor, apagar todos sus micrófonos y sus cámaras para no afectar el sonido en la transmisión. Y pues este conversatorio va a tener una duración de 1 hora y media. Y vayan pensando en las preguntas que tienen algunos de ustedes. Yo les diré en el momento en que puedan hacerlas, que va a ser cuando lleguemos por ahí 1 hora de conversatorio. Entonces, pues, bienvenidos todos. Muy buenas noches, un saludo de bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias. El objetivo por favor, perdónme un segundo. Apagan por favor todos sus micrófonos y sus cámaras, solamente quedan los entrevistadores y los entrevistados. Claro. Claro que no se oyó mal la acotación, Marce. De vez en cuando un pirupito pues le sirve a uno, ¿no? Entonces, les decía que son muchos los objetivos de este conversatorio, el de hoy, pues de un mundo de historias por contar. Van a venir otros más adelante, en donde vamos a tener a nuestros egresados y vamos a conocer de ellos un poco en dónde están y qué están haciendo en estos momentos. Asimismo, además de integrarnos de las antiguas generaciones, nuevas generaciones y los que están por venir, queremos conocer también dónde están todos y de pronto empezar a organizar conferencias de todos los líderes que hay en muchos lugares del mundo, incluso pues también nuestros colombianos que están acá, líderes de opinión en las universidades. Y también tiene una finalidad social que no debemos dejar de lado, en donde debemos pensar también, y lo hemos ido planeando, quizás ayudar con la financiación de pacientes, de tratamientos de la universidad, y también colegas que quieran hacer una especialidad y no tengan los recursos económicos. Entonces, esto va a tener muchos motivos y esta reunión pues es apenas el inicio. Ya dando comienzo al conversatorio, dentro de los roles que tienen los directivos, detrás de cada uno hay una historia. Cuando uno se pregunta qué hay detrás, encuentra cosas muy interesantes. Hay personas que han hecho de esta profesión su única vida, como es el caso de muchos que estamos acá. Pero con base en esta reflexión, doctor Enrique Mejía, a mí me gustaría saber, ¿usted por qué eligió ser odontólogo? Y asimismo, si volvieran a hacer, ¿qué profesión escogería? Pues honestamente volvería a ser odontólogo. Eso en realidad de verdad es lo que yo pensaría, a pesar de los problemas que genera, pero es una profesión muy linda y muy interesante. Y ¿me puedes repetir la otra parte de la pregunta, por favor? ¿Por qué escogió ser odontólogo? ¿Qué se le pasó por la cabeza? Cuente. Pues, no sé, a mí se me pasó por la cabeza tal vez desde segunda elemental y de ahí en adelante todo el bachillerato. Realmente yo quería ser político, pero pues había muchos abogados. Entonces dije, pues voy a ser odontólogo para ver qué pasa. En realidad tuve mucho contacto con la política, pero pues me picó el gusanillo de la profesión, de la habilidad manual, no de las artes marciales, pero sí la artesanía manual de la odontología. Y
tal vez eso me entusiasmó muchísimo y me embebió pues para seguir en este proceso. En la Universidad Nacional de donde yo entré a estudiar, pues era más o menos huelguista, estaba en las asambleas generales de la universidad, pero realmente llegó el momento en que dije, no, me tengo que dedicar a ser juicioso para no permitir que de pronto me echen de la universidad. Entonces, bajo ese concepto, pues seguí en la universidad y con unos profesores extraordinarios, unos compañeros también muy queridos, con los que uno hace cierta amistad, ¿no? Y bueno, eso pues lo lleva a uno al desarrollo de la profesión, ¿no? Ya después, cuando terminamos en el año 63, al terminar en el año 63, faltando unos meses para terminar la carrera y graduarme, uno de los profesores, el doctor Enrique Echeverry, estuvo en el consultorio que yo tenía junto con el doctor Fernando Pachón, que lo veo pues y lo saludo cordialmente. Entonces se me presentó en el consultorio y me dijo que quería que él quería que yo trabajara con él. Y yo pues le dije que lo iba a pensar, que le iba a consultar a mi papá. Y cuando le consulté a mi papá y le dije que Echeverry me había propuesto ir a trabajar con él, y mi papá me dijo, ¿y usted qué le dijo? Y le dije, no, pues que lo iba a pensar. Y me dijo, ¿y es que usted es pendejo? ¿Cómo se le ocurre decirle a Enrique Echeverry que va a pensar si va a trabajar con él? Entonces yo, precisamente un 12 de octubre del año 1963, 2 meses antes de graduarme, porque me gradué el 4 de diciembre, trasladé mi consultorio al consultorio, al centro odontológico que tenía el doctor Echeverry. Y eso me permitió entrar en el mundo más específico de la rehabilitación oral. Al entrar en el mundo de la rehabilitación oral y viendo que en el pensum que nos habían dado en la Universidad Nacional adolecíamos de la ortodoncia, pues el trabajo de grado fue un material de contribución para la enseñanza de la ortodoncia, una especie como de manual, cuyo presidente o director fue el doctor Guillermo Mayoral. En esas condiciones, ya en el año 66-67, el doctor Mayoral abrió en la Universidad Javeriana la especialización en ortodoncia y por ende, pues yo ingresé y allí conocí al doctor Eduardo Galvis, estaba el doctor Tomás Runzi, Jaime Alzate, Ricardo Aristigueta, la doctora Victoria Eugenia Jordán, Marta Elvira Rueda de Martínez. Éramos 7 estudiantes. Runzi y Alzate fueron los pioneros pues previos, ellos son los pilotos. Después ingresamos nosotros en el 67 y de los cuales pues no quedamos sino Eduardo, Marta Elvira y yo. Es decir, de los séptuples han fallecido 4. Yo seguí trabajando en el consultorio con el doctor Echeverry, pero en esa época, indiscutiblemente, como en Colombia no había especializaciones, la única especialización que había era esta en la Javeriana de Ortodoncia, duró 2 años y medio. Entonces los colegas le pedían al doctor Echeverry y a los profesores que si los recibían en su consultorio, como podía pasar con el doctor Cristóbal Luna, el doctor Barrios, en fin. Y entonces así, por ejemplo, en el año 66-67 estuvo el doctor César Mejía. En el año 67-68 el doctor Pablo Rueda, por ejemplo, había planeado
irse a especializar a Loma Linda, California, pero le habían dado cupo para dentro de un año. Entonces, pues, ¿qué hacía durante este año de espera? Entonces le solicitó a Echeverry que si lo recibía en el consultorio para verlo trabajar, y es así que cuando ya se cumplió el año, el doctor Rueda se fue a especializar. Esto nos lleva a que, observen ustedes, solamente una persona o dos, si acaso tres, podían viajar al extranjero a especializarse. Y lógicamente eran contados con los dedos de la mano. Los ortodoncistas casi todos eran especializados en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, yo había tenido deseos de irme a especializar cuando terminara, pero en esa época el gobierno del doctor Guillermo León Valencia generó una devaluación de la moneda del peso colombiano y hubo pues una crisis económica. Entonces, mi papá, el doctor Pachón, había comprado, comprábamos un equipo entre compañía, pero en ese momento no fue posible que mi papá me ayudara. Entonces el doctor Pachón compró su equipo y 6 meses, 8 meses después, mi papá me regaló el equipo. Yo teóricamente tenía ganas, era de irme a especializar, pero consultando con mi mamá me dijo, mire, dentro de un año usted no sabe si su papá le puede ayudar, si las condiciones le puedan ser favorables, si lo reciban en una universidad en el extranjero. Es mejor pájaro en mano que ciento volando. Entonces es preferible que usted reciba la unidad, y es así que montamos el consultorio juntos con el doctor Pachón. Pero yo quedé frustrado por no haberme podido especializar. Entonces, siempre mantuve la idea de lograr que aquí la gente se pudiera especializar en iguales condiciones que en el extranjero o mejores. Y con ese criterio empezamos y nos reunimos pues ya con el ánimo de tener esa posibilidad de especializarse. Sin embargo, pues las circunstancias, el trabajo, la vida misma, pues lo lleva a uno a no hacerlo. Yo me retiré de donde el doctor Echeverry, y como la Universidad Nacional pues ya tenía su especialización en ortodoncia y la Javeriana ya tenía su especialización en ortodoncia, entonces la Universidad Nacional solicitó hacer el posgrado de rehabilitación oral. En principio, el decano le había dicho al doctor Cristóbal Luna, el doctor Luna no aceptó. Me dijeron a mí, por lo que yo había trabajado con Echeverry, pero como yo tenía título de especialista en ortodoncia, entonces no podía dirigir la especialidad en rehabilitación oral. Entonces nombraron al doctor Enrique Echeverry. El doctor Echeverry comisionó al doctor Pachón y al doctor Zúñiga para que coordinaran con la universidad, y decidió que el grupo de docentes o aspirantes a docentes pues unificáramos criterios, sobre todo de oclusión y de todo lo que iba a ser la especialización de rehabilitación oral. Entonces, en una serie de módulos, él dictaba las conferencias para unificar este criterio. El primer módulo, pues obviamente fue teórico, y todas estas conferencias fueron grabadas y fueron la base del libro de oclusión del doctor Echeverry y Gisela Senkerman. En esas condiciones, cuando llegó la necesidad del segundo módulo, que consistía en hacer la práctica del encerado funcional, el doctor Echeverry tuvo algún problema en su finca, el doctor Zúñiga tuvo un problema familiar, el doctor Pachón me solicitó que por qué no les colaboraba
en ese módulo. Así lo hicimos. El resultado fue muy positivo. El señor decano, el doctor Miguel Lomanto, llamó a Pachón y me llamó a mí y dijo que nos felicitaba, pero que la felicitación tenía que ir era para el doctor Echeverry, lo cual de eso no tenía ningún problema, muy merecido. Entonces, sin embargo, el doctor Echeverry en el siguiente módulo nos dio una palomita de alguna clase. A mí me pidieron que hablara de radiología. Yo manifesté que era el tema más negro, más oscuro y más gris que tenía la odontología. Y pues así es, ¿no? Porque todo es sombras nada más. En ese instante, el doctor Rafael Guzmán me dijo que si yo lo podía recibir en mi consultorio. Yo le dije que no, porque pues si la Universidad Nacional iba a hacer un curso de posgrado, pues él debería ingresar a ese curso de posgrado o que hablara con el doctor Echeverry. Entonces el doctor Rafael Guzmán me dijo que el doctor Gómez, el doctor Res, el doctor Espina le habían dicho que yo era el que podía enseñarle. Yo de todas maneras me le negué muchas veces y él se dedicó a perseguirme y cada semana iba un día diferente de la semana para cogerme distraído hasta que una semana no fue más. Entonces yo dije, se fue, ya me lo quité de encima. Pero el domingo yo estaba recogiendo un material para llevar a la universidad a las 5:30 de la tarde en el consultorio y ¡pum! Se me apareció el doctor Rafael Guzmán. Y yo dije, ay, caramba, se me sobó el domingo. Y me dijo, yo quiero que usted me reciba. Y yo le dije, no lo voy a hacer. Y mire, ahora no podemos hablar porque tengo que irme para misa. Yo lo acompaño hasta la iglesia. El hombre me acompañó hasta la iglesia pensando pues para que yo me iba a volar. Sin embargo, en la iglesia, él se quedó un rato ahí esperando a ver si yo me salía o no. Y empezó la misa y yo me quedé en la misa. Y la parábola de los talentos fue la que tocaron en ese momento o hablaron en ese momento en el Evangelio. Aquel que según sus cualidades el Señor le había dado 5 talentos, aquel que le había dado 3 talentos y aquel que le había dado un solo talento, de acuerdo a sus recursos, a sus capacidades, pues en esa época los talentos se referían a dinero, hoy se refieren a capacidad mental más bien o capacidad personal. En todo caso, aquel que le dieron 5 talentos fructificó y recogió otros 5. Aquel que le dieron 3 fructificó y dio 3. Y aquel que le dieron 1 le dio susto, lo enterró y le dijo al Señor, usted es muy estricto. A mí me dio miedo, yo le devuelvo su talento. El Señor dijo, siervo necio, deberías haber puesto el talento que sea en el banco. Átenlo de pies y manos y échenlo a fuego eterno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando dijeron rechinar de dientes, yo exclamé, madre mía, bruxismo. Es decir, el bruxismo no es de los periodoncistas, ni de los natólogos, ni de los rehabilitadores, ni implantólogos desde ahora. Eso es más viejo que hasta ahí. Y entonces, naturalmente, que bajo esas condiciones, dije, si a mí me dieron un talento, como es el de ser odontólogo, y yo no lo fructifico y lo entierro, pues voy a pasar el resto de la paila mocha bruxando los dientes y eso sí no me conviene. Entonces al día siguiente decidí que le iba a enseñar y bajo ese criterio le dije que no le enseñaba a él solo, sino a 5 por lo menos, porque el esfuerzo para uno era lo mismo que para 5. Bajo ese concepto, entonces conseguí 5 personas, Victoria Ruiz, Carlos Menestrey, mi hermana Beatriz Mejía, Víctor Ramón Hoyos y Rafael Guzmán. Y empezamos con todas las incomodidades e improvisaciones del caso en mi consultorio a realizar estos cursos preceptoriales. En esas condiciones nos convertimos en el segundo grupo de rehabilitación oral que tenía
curso preceptorial. El primero era el doctor Echeverry en su centro odontológico y el segundo era el mío. Allí, por ejemplo, ya después se aparecieron otras personas, entre ellas veo a Matilde Arias, que ingresaron a aprender con nosotros, y bajo ese criterio, entonces nosotros recogíamos dinero y traíamos al conferencista, en este caso, por ejemplo, al doctor Peter Neff, lo tuvimos en el consultorio durante 8 días, enseñándonos y haciéndonos demostraciones prácticas. Lo vendíamos y hacíamos un congreso o unas conferencias de Peter Neff para ayudarnos económicamente y los grabábamos en video Betamax. Todavía se conservan esas películas de los doctores Majorris, John Regenos, Peter Neff, Stuart, Peter Thomas, Gelfand, en fin, toda esa serie de cosas, Pameyer, toda esa serie de cosas nos permitió como que desarrolláramos esta enseñanza preceptorial. En ese mismo momento, el doctor Runcia, el doctor Galvi le pidieron enseñar preceptorialmente ortodoncia. El consultorio mío estaba en la transversal 15, el de Galvis en la transversal 13, y entonces dijimos, hola, ¿por qué no nos unimos? Y al unirnos, hagamos un centro de investigación y estudios odontológicos. Y así fundamos el CIEO. Pero el CIEO, como tal, no podía dar educación preceptorial, ni ninguno en ningún consultorio podía dar esto, puesto que las universidades, la Federación Odontológica, las sociedades científicas, todas protestaron por la enseñanza en los consultorios. Entonces, el presidente o expresidente Alberto Lleras Camargo, el presidente Belisario Betancur eran pacientes míos. Al presidente Alberto Lleras Camargo yo le presenté el proyecto, le dije que cómo le parecía y entonces me dijo que era una necesidad para Colombia y una solución para América Latina. El presidente Betancur tenía como política de su gobierno la universidad a distancia. Universidad a distancia que yo lo molestaba y le decía que yo tenía una universidad a distancia, porque los alumnos míos estaban en el primer piso y yo estaba en el segundo piso, pero le mostraba lo que estábamos haciendo con el video, con las transmisiones de televisión y las demostraciones grabadas en televisión y en video que podían repetir 1 y 1000 veces. A él le llamó muchísimo la atención y me invitó a la inauguración de la Universidad a Distancia en el 20 de julio, en abril de 1983. Ante esa situación, yo le comenté que Alberto Lleras había visto el proyecto y le había gustado, que si me podía conseguir una entrevista con el director del ICFES, el doctor Humberto Serna. Y el doctor Belisario me dijo, yo no doy recomendaciones, pero el doctor Serna lo va a llamar a usted hoy por la tarde porque yo voy a almorzar con él. El doctor Serna efectivamente me llamó y me dijo, oiga, el doctor Betancur me contó lo que usted está haciendo. Si eso es cierto, eso es una machera. Si es mentira y el doctor Betancur me está cañando, pues yo quiero conocer todo eso. Y entonces así fue cuando nosotros le dije que cómo hacíamos para poder dar estos cursos de posgrado, titularlos. Entonces me dijo que teníamos que ser una institución universitaria, lo cual era absolutamente imposible porque todas estaban muy cerradas. Sin embargo, en el decreto 80 de 1980, en el artículo 177, hablaba de que las universidades oficiales, mediante autorización del gobierno nacional, podrían dar educación avanzada. Instituciones académicas, educativas y no educativas. Entonces nosotros nos agarramos de esa palabra no educativas
y escogimos, estaba la Universidad Nacional, que no nos iba a apoyar, la Universidad del Valle, que no nos iba a apoyar, la Universidad de Antioquia, que no nos iba a apoyar, o no nos apoyaría. La Universidad de Cartagena eran las 4 universidades oficiales, pero estaba la Universidad Militar. El doctor Gustavo Malagón era el decano de la Facultad de Medicina. Y entonces era paciente mío. Yo le mostré el proyecto, le fascinó y entonces decidió apoyarnos a través de la Universidad Militar Nueva Granada. Y es así que el gobierno nacional produjo un decreto ley donde autorizaban a la Universidad Militar Nueva Granada a unirse con nosotros para dar educación avanzada. Y entonces empezamos a dar ortodoncia y rehabilitación oral, después implantología, endodoncia y biomateriales. Este convenio duró 25 años en compañía con la Universidad Militar y 10 que llevamos nosotros, somos 35. El CIEO empezó en julio de 1986, después de que el ICFES aprobó el convenio CIEO Universidad Militar o Universidad Militar CIEO por decreto gubernamental. Ya a los 25 años decidimos independizarnos y entonces hace 10 años, en el año 2010, nos dieron la personería jurídica como institución universitaria de educación superior y empezamos en el 2012 con nuestros registros calificados de rehabilitación oral, endodoncia, ortodoncia e implantología oral y reconstructiva. A grosso modo, esto es, mi querida doctora Mónica, como un recuento histórico de qué y cómo fue que nació nuestro querido CIEO Unicieo. Cómo se formó como odontólogo y bueno, se me adelantó a la siguiente pregunta, pero no importa. Vale. Bueno, no, ¿No? a mí me parece fascinante conocer esta historia de cómo se fundó el CIEO y cómo arrancó el doctor Mejía con su sueño de ser odontólogo desde muy pequeño. Pero me encantaría saber de pronto cómo entra el doctor Galvis en todo este proyecto que es fascinante y que nos ha permitido a muchos de nosotros poder encontrar la oportunidad de especializarnos y que creo que, como se lo dijo algunos de sus mentores y de los expresidentes, es lo que le hacía falta a Colombia y que nos permitió a muchos encontrar el camino para poder ejercer nuestra hermosa profesión. Doctor Galvis, cuéntenos cómo entra usted en este proyecto, cómo es ese proceso. Es bien interesante y coincide en muchos aspectos con la vida de Enrique y la vida mía, que empezamos justamente a superar dificultades desde el principio. Yo era un odontólogo que trabajaba en la ciudad de Popayán, muy contento de lo que yo hacía allá, con un ambiente agradable, estaba con mi familia y yo progresaba poco a poco, pero yo veía que algo me faltaba. Yo llevaba ya 5 años de vida profesional como odontólogo general y yo no me sentía bien. Y yo veía que había un ortodoncista que llegaba a Popayán de Cali y barría con los pacienticos que habían allá. Y la ortodoncia era una de esas especialidades tan específicas, ¿no? Que la gente tenía que desplazarse desde las ciudades menores a las ciudades mayores, digamos de Bogotá, Cali y así. Y a mí me gustaba, me habían gustado todas esas labores y se me facilitaba manualmente. Yo dije, yo voy a estudiar ortodoncia. Intenté inclusive irme a los Estados Unidos. Hablé con el doctor Álvaro Delgado Morales, nuestro rector en ese momento, para que me ayudara. No, fue imposible cuando se presentó esta oportunidad de que la Javeriana iba a abrir un curso de posgrado. Y hice los contactos. Por supuesto me aceptaron. Conocí a Enrique allá. Éramos los 7 que estaba mencionando Enrique. Y empezamos a hacer nuestra especialización en la Universidad Javeriana.
Pero al margen y paralelo a esto, existen cosas muy simpáticas. Por ese doctor que iba a Popayán desde Cali, el doctor Eugenio Villegas, fue de esos ortodoncistas muy queridos por todo el mundo, porque en los congresos siempre era el que llegaba con los cuentos más recientes y cuentos muy interesantes, muy chistosos y todo. Eugenio era una gran persona y me dijo, no, mijo, usted se va a estudiar ortodoncia, cuando usted termine, yo ya he terminado con todos los pacientes. Dijeron, no, tampoco así. Pero cuando usted termine, yo ya he terminado con todos los pacientes de Popayán. Bueno, estuvimos entonces en Bogotá. Nos trasladamos, yo ya era una persona, como les digo, de 5 años de profesión, tenía mi matrimonio, tenía a 2 hijas en ese momento, Ana era la segunda, ¿ya? Y así llegamos a enfrentar una realidad en la cual lo único que yo tenía que hacer era gastar lo que tenía ahorrado, y lo iba a hacer con todo el gusto, porque era con el ánimo de sacar adelante esa inquietud que yo llevaba dentro, de sacar la especialidad y de ser mejor, mejor odontólogo con un servicio muy especial en ortodoncia. Así empezamos. Con Enrique había tenido oportunidad de hacer un contacto mínimo que también fue para mí interesantísimo cuando fui a mi primer congreso formal de la Federación Odontológica Colombiana, que fue en Manizales hace muchos años. ¿Eh? Y allá conocí a Enrique, porque Enrique estaba justamente con el doctor Pachón presentando una charla muy de acuerdo con sus inquietudes de restauración oral, que era una reconstrucción con pines no paralelos. Mi doctor me decía, algo así era, ¿ya? Una reconstrucción basada en pines no paralelos. Allá estuve escuchándolo. Bueno, pasamos muy agradable, nos conocimos muy de lejos. Ya yo no pensé que él iba a ser el compañero mío cuando fuéramos en Bogotá. Allá nos encontramos, hicimos una muy buena amistad, empezamos a estudiar muy juiciosos, teníamos un grupo de estudio fuerte y así fue empezando mi vida como ortodoncista. Simultáneo y para yo poderme financiar un poco, conseguí un puesto. eh, Fue muy simpático también porque imagínense, conseguir puesto no era fácil. Y yo pensé que todos esos amigos que yo tenía de antes me iban a ayudar con el seguro social y con la no sé qué. Llegué a Bogotá y mentiras, ¿no? Me tocó a mí hacerlo a puro pulso. Había un popayanejo ilustre que en ese momento era el médico director de los servicios médicos del Ministerio de Obras Públicas, del doctor Gerardo París García. Yo estaba viviendo en Chapinero y estábamos estudiando exactamente, y llegué yo un día, un domingo, y yo averigüé por dónde vivía él. Me dijo, no, como él vive aquí en la calle 54, 55, por ahí como con la quinta. Y yo dije un día, un domingo, voy a caminar por aquí a ver si me lo encuentro. Y me encontré al doctor Gerardo París limpiando su carro negro muy bonito. Y, y lo enfrenté. Le dije, doctor París, usted no me conoce a mí, pero sus papás conocen a mis papás, ¿ya? Porque yo vengo de Popayán. Dijo, no me digas, porque el paisanaje allá es fuerte, ¿no? Es fuerte y nos queremos muchísimo y nos recordamos con mucho cariño. Le dije, mi doctor París, mi historia es esta. Entonces le dije, mire, estoy aquí en plan de posgrado, estoy casado, tengo 2 hijas, yo aquí estoy buscando un puestico, ¿no? Para ver cómo me ayudo a financiar. Y me dijo, yo tengo lo que tú necesitas y empiezas el lunes. Así. Nada de vaya y venga, no, de una vez. Entonces ahí empecé yo a solucionar mi problema económico, que era básico, importantísimo, ¿ya? Y así fuimos avanzando. Y les digo que el paisanaje es muy fuerte porque inclusive más adelante ya éramos profesores nosotros en el CIEO. Ustedes conocieron a la doctora Adriana Hurtado, Adrianita Hurtado, que cuando estaba, Estoy si te presente, acuerdas, doctor. Claro, me estás escuchando, qué rico. claro que sí. Qué linda historia. Qué rico, porque estaba recortando aquel momento, aquella mañana en el CIEO viejo, cuando tú me dijiste, Eduardo, yo pienso cuando termine irme para los Estados Unidos, ¿tú qué opinas? Sí, Y sí, yo le doctor, lo dije, recuerdo. ah, Sí, entonces, recuerdo perfectamente eso. entonces le dije yo a Adrianita,
tú tienes todas las de ganar. Eres una persona inteligente, eres una persona brillante, eres una persona destinada a triunfar, ¿ya? Vete, estoy seguro de que vas a salir adelante. ¿Cuántos años lleva ya Adrianita Hurtado en los Estados Unidos con su familia, con sus hijos, con su profesión? Es una ortodoncista que trabaja en los Estados Unidos, admitida y absolutamente rigurosa. ¿Cuántos años llevas tú por allá, Adrianita? 13 años, doctor. Hágame el favor. Y exitosa y triunfante, como muchos de nuestros exalumnos. Eso es una de los sabores y de los recuerdos bonitos, que nos encontramos con alumnos como Adrianita y otros muchos más, que cuando vamos a los congresos les preguntamos, claro, con mucho cuidado y con mucha, ¿qué les digo yo? Inquietud, ¿cómo estás tú en los Estados Unidos? ¿Cómo estás tú en España? ¿Cómo estás tú en Italia? ¿Cómo estás tú en Sudamérica? Porque por allá tenemos exalumnos en todas partes y todos son unas personas triunfantes. Todos son exitosos. Eso nos llenaba a nosotros de satisfacción. Entonces, bueno, superando todas estas cosas y habiendo recordado esto que fue interesante, llegué yo a Bogotá en ese plan. Era de las sociedades científicas de la federación y conocí al doctor Echeverry por la federación y conocí a otras personas por la federación que yo pensé que me iban a ayudar a conseguir puesto, pero no lo logramos, ¿eh? Pero sí, mantuvimos una muy buena amistad. También por ahí nos encontramos Enrique en su relación con el doctor Echeverry y entonces yo llegaba a hablar con el doctor Echeverry. Una ¿qué les digo yo? Gustos deportivos y todo, es el tiro. Y el abuelito de Adriana Hurtado era un tirador sensacional de armas. Disparamos calibre 22 a 50 metros. Eso se llamaba match inglés, ¿ya? Sí. Entonces, con Enrique, que tenía su finca, hablábamos mucho de tiro, ¿ya? Yo tenía unos revólveres y todo que eran justamente para practicar el tiro, 22 y 38. Bueno, y entonces así llegué a Bogotá y fuimos empezando y avanzando y nos graduamos. Y después entonces vino otra parte interesante que sí que la charlamos hasta más adelante, que fue la parte puramente docente, esa parte pedagógica que en mí empezó a palpitar a partir de esos momentos. Ya más adelantico, para no cansarlos, les contaré exactamente cómo fue esa parte, ¿ya? Muy bien, doctor Galvis. No sabía que le gustaba el tiro, doctor Galvis. No era muy bueno tenerlo usted como suegro, yo creo. Bueno, pues estamos llegando a los 100 participantes y es muy emocionante como familia CIEO escuchar los orígenes y uno siempre, y de los líderes naturales, ¿no? Escuchar al doctor Mejía, al doctor Galvis comentando cómo iniciaron esos sueños es maravilloso. Y bueno, doctor Camilo Quintana, usted pertenece a la nueva generación de este maravilloso grupo académico y pareciera que usted estaba predestinado de alguna manera para llegar a un día a Uniceo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de su trayectoria y cómo es su vinculación a la rectoría y un poco para conocerle más, doctor Quintana? Hombre, David, qué pregunta más bonita, y a los casi 100 asistentes de la noche de hoy, pues qué oportunidad más grata. Realmente el título de el primer conversatorio, Unicieo, un mundo de historias por contar, es real, es muy legítimo, porque cada uno de nosotros ha puesto una cuota de su existencia en esta institución. Y tal vez en respuesta a tu pregunta, esa es una de las razones por las cuales termino yo adhiriéndome a este proyecto tan sentido. La posibilidad de poner una cuota de mi propia existencia, tanto la privada como la que compartimos en común, en un proyecto pues de un valor gigantesco. Mi trayectoria es una trayectoria muy consagrada y muy dedicada a un ideal que ha sido siempre la educación. Yo tengo la suerte de formarme en un colegio de monjes benedictinos aquí en Colombia,
y donde ese ideal del ora et labora, el trabajar y a través de tu trabajo orarle a la vida en agradecimiento de todos los dones recibidos y en retribución de los mismos, fue fraguado muy profundo en las generaciones a las que yo pertenecí. Desde los últimos años del colegio me llamó mucho la atención el tema de la cultura, de la transmisión cultural, de la posibilidad que tiene el ser humano de comprometerse con sí mismo y llevar a un total desarrollo su propio potencial y reflejarlo en las sociedades o en los colectivos a los que pertenece. Y en ese sentido, tuve nuevamente la suerte de poder acceder a la educación superior con un patrocinio familiar y un esfuerzo personal muy grande, y decidí entrar a estudiar filosofía y letras. Una vez terminada esa carrera, ya ejerciéndome profesionalmente en el ámbito de la pedagogía desde un salón de clases, me especialicé en las ciencias educativas, en cómo poder uno transmitir ese potencial a través de una relación pedagógica con los otros y convertirse usted en un transformador, en el sentido de transformar a ese hombre viviente, tanto a uno mismo como a los demás, y llevarlo hasta el desarrollo cabal e integral de sus talentos. Y de una u otra manera me quedé en esos ámbitos durante más o menos 25 o 26 años de corrido, desde que era pues relativamente un adolescente hasta que entré a el inicio de mi vida adulta. Particularmente, circunstancialmente, por algo que uno puede llamar destino, si lo quiere ver de esa forma, la familia materna estaba configurada pues por Enrique, por toda esta historia alrededor de lo que él nos contó, sus amigos, sus conocidos, el ciego, sus hermanas, entre ellas mi mamá, la señora Victoria Mejía, fueron siempre un apoyo incondicional de todo ese colectivo, y eso fue sucediendo siempre al margen de mi existencia. Yo intenté siempre mantenerme distante en el sentido de comprometido en mis propios proyectos, en mi propio desarrollo, pero siempre con la noción de que uno no sabe para quién trabaja, de que eventualmente ese destino o esa coyuntura iba a plantear su oportunidad. Y finalmente, después de 25 o 26 años de trayectoria en este colegio benedictino, en la Universidad de los Andes, donde me desarrollé como docente, como investigador, como educador, se me acercó una mañana en el bautizo de un hijo, Enrique, y me hizo la propuesta de participar, un poco la propuesta en el sentido de materializar ese destino y de darnos cuenta de que esa idea de que no sabes para quién trabajas, de una u otra manera se consolida y tiene mucha significación. Mi respuesta fue inmediata. Yo creo que era una invitación a la que no le podía decir que no. Creo que era la materialización de muchas cosas en mi vida, y desde hacía ya unos años había tenido unos primeros diálogos con el CIEO, apoyándolos en ciertos temas, y me empecé a dar cuenta que la vocación, la autenticidad que tenía esa comunidad académica, la mística con la que enfrentaban los retos y las dificultades que les habían surgido en su desarrollo, la consagración al ideal en el que ellos creían y a través del cual habían trascendido, eran unos elementos en ese momento de mi vida muy valiosos y que yo ya no identificaba en las instituciones en las que había trabajado. Y a través de esos preceptos creo que di el paso al frente. Creo profundamente que la fortuna le sonríe a los valientes, a las personas que son capaces de dar ese paso al frente, de hacer ese salto de fe. Y estos últimos
6, 7 años en la rectoría han pasado de una manera muy vertiginosa, pero han dejado unas lecciones muy profundas y creo que el rodearse uno de idealistas, de visionarios, de emprendedores, de sobrevivientes, le da a uno una voluntad y una fuerza inmensa para seguir adelante. No he hecho nada distinto en mi vida, me he pasado la existencia entre el tablero y el pupitre con unas buenas experiencias administrativas, pero creo profundamente que la educación es una vocación y que la mía, como la de Enrique, como la de Eduardo, como la de la gran mayoría de los participantes y egresados de Unicievo y miembros de este colectivo, pudimos descubrir esa vocación temprano en nuestras existencias y consagrarnos a ella. Y en ese sentido yo me siento tremendamente agradecido. A la pregunta que le hacían originalmente a Enrique y a Eduardo de que si volvieran a hacer algo distinto en sus vidas, pensaría que no. Creo que pensaría repetir una de las decisiones de mi existencia de la misma manera. Volvería a ser docente, sin duda alguna, y si me volvieran a dar la oportunidad de sentarme en la rectoría de una institución tan bonita como el Unicievo, diría que sí, sin duda alguna. Entonces, pues esa es la manera en la que te respondo esa pregunta tan maravillosa, David, y creo que me permite apuntalar unas, ¿cómo diría yo? Unas confidencias, unas historias profundas, un mundo de anécdotas que tal vez si nos ponemos a pensar por un segundo, nos congregan a todos. Y pues esa es una posibilidad maravillosa en la existencia. Las universidades son un ágora, un punto de encuentro, donde la comunidad se reúne y se da cuenta de las maravillosas posibilidades que tiene el ser humano de transmitir su experiencia, de hacer cultura. Y eso es algo que desde muy temprano en mi vida, como les digo, me ha marcado y he tenido la suerte de poderme consagrar en eso. Qué bien, Regreso la palabra. fantástico. Bueno, qué bien que escuchemos ya a los tres contando cómo se vincularon, pero yo siempre he visto en el doctor Mejía un visionario. De hecho, hay una fotografía del doctor Lleras viendo un televisorcito chiquitico en el cielo. Y siempre he visto que él se adelanta a los acontecimientos. Nos llegó el COVID y nos puso a trabajar a todos por estas plataformas, pero en el cielo uno podía entrar y ver toda esa tecnología de poder repetir esas clases. Usted hablaba de que quiso ir a los Estados Unidos, pero trajo a todos los mejores conferencistas y los grabó y tuvimos la suerte algunos de poder ver esas charlas. ¿Qué se siente, doctor, ser uno ese abanderado de la tecnología en una universidad tan maravillosa como nos tocó a nosotros? Y bueno, lo que están viviendo los nuevos estudiantes de la universidad, creería yo que ya es estar en el top. Pues hombre, Juan Carlos, realmente en ese momento, cuando yo conocí el equipo de Betamax, la filmación a color con el doctor Pachón, el doctor Jorge Nao, el doctor Bernardo Cadavid, que ya falleció, y con ese Betamax, con una cámara que me prestó un paciente que me dijo, mire, yo no hablo inglés, aprenda a manejar la cámara y cuando la aprenda a manejar, me la enseña. Entonces eso era como amarrar un gato con longanizas. Entonces yo llamé al doctor Pachón, al doctor Henao, al doctor Cadavid, e hicimos nuestra primera película, Los determinantes de la morfología oclusal, patillas largas, flacos, pelo negro, etcétera, etcétera. Y se volvió un incunable realmente ese video. Y entonces cuando vimos que eso servía y que podía enseñar y permitir, entonces a mí se me ocurrió que yo veía a todos los conferencistas cuando hablaban de la articulación temporomandibular y que tocaban la articulación temporomandibular y la sentían, yo decía, eso no es cierto, porque es que debajo de esta piel hay que pasar por muchos estadios o muchos planos
para llegar a la articulación temporomandibular, pero todos los libros muestran la disección. Entonces hablé con el doctor Daniel Afanador, que no lo conocía, que era el profesor de anatomía de la Universidad Nacional, y le propuse que por qué no hacíamos un video sobre disecciones de músculos de la cara y del cuello y la articulación temporomandibular. Y efectivamente, todos los domingos nos íbamos para el anfiteatro. No había luces porque esto era pues ya con la cámara que yo había comprado, que fui a Nueva York a comprarla, y yo me paraba en la mesa de disección ahí con las patas abiertas y filmando las disecciones del doctor Afanador. Y cuando el sol se corría, pues corríamos la mesa de disección buscando la luz para poder filmar bien. Realmente es una película extraordinaria. El doctor Reyes nos decía que era la mejor disección de articulación que jamás había visto. El doctor Peter Thomas la vio, me felicitó, me besó la mano porque le pareció lo máximo. Entonces, con ese tipo de ideas fue cuando yo dije, oiga, ¿por qué no grabamos las clases? Entonces empezamos a filmar las clases, y si acaso había algún estudiante que por alguna circunstancia no podía llegar a clase, pues podía ver la película. También servía porque el profesor decía, no, es que yo no tengo la clase bien preparada. Ah, no, tiene que prepararla bien para poderlo filmar. Y así logramos hacer una videoteca como de 3.000 volúmenes, de 3.000 casetes de Betamax. Obviamente, viendo una fotografía de la Biblioteca Nacional de París, pues había un computador que sacaba el cassette y lo conectaba dentro del Betamax. Nosotros teníamos la Indiamatic, es decir, teníamos la persona, iba, lo sacaba, se lo entregaba y lo poníamos, y en esas condiciones lográbamos usar el Betamax, que usa generalmente el canal 3 y el canal 4. Con un decodificador de señal, yo convertí el canal 3 en canal 13. Entonces tenía 3 canales de televisión. Y es así como cuando yo empecé los preceptoriales, yo tenía comillas, alumnos de primero, alumnos de segundo y alumnos de tercero, con audífonos viendo 3 temas diferentes. Eso fue lo que le llamó al doctor Belisario Betancur y al doctor Serna la atención, porque ellos hablaban de la universidad a distancia. Y si ustedes miran hoy, la universidad a distancia es lo que la pandemia nos obligó. O sea que hace 35 años, en cierta forma, logramos adelantar esto. Bajo ese criterio, pues uno puede devolver, hacer la disección que hizo el doctor Afanador, pues se hizo la disección, se hizo la cirugía y se acabó. Pero nosotros podemos devolver ese video y volver a hacer esa disección 1 y 1000 veces. Entonces, todas esas cosas les llamaron la atención al doctor Betancur y lo mismo al doctor Serna. Bueno, el tiempo evolucionó, los computadores mejoraron, ya inclusive hasta los DVDs y los CDs están desapareciendo, porque todo está en la nube, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la tecnología facilita muchísimo el aprendizaje y permite asesorar a las personas. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que sin desarraigarse de su terreno, llámese Manizales, Villavicencio, Cali, Aruba, Capurganá, Mocoa, en fin, pues por el celular perfectamente podemos hasta controlar y visualizar y aconsejar lo que están haciendo. Estas circunstancias de la tecnología nos favorecen muchísimo. Indiscutiblemente,
pues llegará el momento en que será todavía más avanzada, pero que nos adelantamos al tiempo, realmente nos adelantamos al tiempo. Obviamente mucha gente nos criticaba porque decía que no había docentes, sino que enseñábamos y teníamos un docente que era el doctor Betamax. Pero el doctor Betamax podía repetir y repetir y repetir y no se cansaba. Hoy por hoy, pues está el internet, está el YouTube, las redes sociales, y podemos nosotros ver y conversar y podemos en directo ver lo que el doctor David puede estar haciendo en Microvision y preparando unas microcarillas espectaculares. Y pues indiscutiblemente todo esto. Cuña, eso es una cuña. ¿Ah? Vale la cuña, esa le cobramos. Bien, espero haberte respondido la respuesta, darte respuesta. Sí, doctor, fantástico. Muchas gracias. Sí, sin duda el CEO siempre fue visionario, ¿no? Como desde sus orígenes, cómo tenía planteado el doctor Mejía todo este tema de la coordinación de la educación y la tecnología que se complementan de una manera fantástica. Doctor Galvis, yo me imagino un odontólogo joven payanés de la época en esa ciudad grande en Bogotá, se incorpora un sueño académico tan maravilloso como este al lado de un visionario como el doctor Mejía, una presión grandísima. Pero yo quisiera que usted nos contara cuál cree que ha sido el mayor legado, ¿sí? A tantos exalumnos y generaciones de personas que han pasado por Uniceo. Usted nos contara un poco de eso. Sí, claro, pues es una parte tal vez de las más interesantes en mi vida, porque desde el punto de vista de pedagogía es de máxima exigencia, ¿no? Entonces, después de que pasó lo que les conté con mi querido médico que me ayudó a financiar mi permanencia acá, entonces yo fui profesor de la Universidad Javeriana durante 14 años. Ese pasar 14 años, pues yo era, en ese momento enseñaba ortodoncia en pregrado, ¿ya? Y así fuimos formándonos. Me llamaron de la Nacional también para que fuera allá, y yo me daba cuenta día a día que enseñar no era fácil, que enseñar bien era algo muy difícil, que necesitaba mucha preparación, mucho conocimiento y mucha fuerza, ¿ya? Y fui sacando las armas que el tiempo me ha permitido a mí desarrollar, ¿ya? Entonces les he pintado, en este momento les tengo estas siluetas en madera del futuro con bracket puestos allí, y entonces yo les pongo el alambre, que es un bracket, que es un alambre rectangular, es un pedacito de madera rectangular, para que sientan las fuerzas. Por ejemplo, uno les habla, ¿no? Pero no, sienta que es una cupla, ¿no? Sienta que es un torque, siéntalo en sus manos, ¿ya? Y así fuimos avanzando en la parte que se inició, como lo mencionaba Enrique, esa parte preceptorial que la respeto muchísimo, de esos doctores que llegaban a nuestras puertas a golpear y simplemente a pedirle a uno humildemente: doctor, permítame ver cómo trabaja usted. Yo quiero aprender lo que usted sabe, ¿ya? No, yo ante eso yo me sentía absolutamente desarmado, y yo veía que existían varios haciendo esto, y con Enrique lo charlamos mucho y compartimos muchas veces este tipo de formaciones preceptoriales, porque teníamos nuestros laboratorios que nos gustaba hacerlo. A mí me encantó hacer laboratorio, me sigue gustando a través del tiempo. Y entonces así se formaron los primeros ortodoncistas, llamémosle no licenciados por la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, pero fueron tan bien formados, ¿ya? Que fueron siendo aceptados por la Sociedad Colombiana de Ortodoncia. Su formación fue tan buena, y entonces ellos no estaban por un diploma, estaban por aprender. Eso yo le hago miles de venias a eso, porque ese muchacho, ese doctor, ese que quiere aprender, querer aprender, ¿ya? Algo nuevo, diferente. ¿Y cómo?
¿ya? Y ver qué actitudes tenía esta persona, me gustó muchísimo. Hoy son unos triunfadores todos ellos. Todos ellos ya son personas, los que pasaron por nuestras manos, al menos por mis manos, ya son miembros destacados de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia. Eso me gustó muchísimo en cuanto a esa parte de la formación, de aprender a aprender y aprender a enseñar, ¿no? Entonces era una cosa que me inspiraba a mí muchísima fuerza, que tenía que buscar cuál era el camino propio para llegar con ese concepto complicado, volverlo algo mucho más sencillo, pero comprensible, ¿ya? Y así, todavía hoy, en mis cátedras personales aquí que tenemos en el CIO, me preocupo clase por clase en biomecánica, que es mi materia ya, ¿ya? En todo eso que sucede en la vida de un tratamiento de ortodoncia, la biomecánica está por todos lados, es por todos lados. Entonces, que ellos sepan, como les digo, a aprender a leer, aprender a ver la maloclusión, que aprendan, porque uno no reconoce lo que no sabe, ¿ya? No reconoce lo que no sabe. Entonces, aprender a destacar qué es lo que el paciente tiene, ¿ya? Y así, entonces la he estado gozando mucho, sigo disfrutando muchísimo con el hecho de enseñar, sigo buscando otras soluciones. Ahora que se presentó la pandemia, fue un momento muy bonito de sacar a relucir todas estas cosas. Entonces, yo tengo un tablero detrás de mí, hoy no lo puse porque me dio pena también con ustedes, ¿ya? Pero es un tablero que está detrás de mí en el cual yo pinto. Yo pinto la maloclusión, pinto el bracket, pinto el alambre, pinto el resultado, en fin, ¿ya? Y así mismo, con todas las otras necesidades que tenemos en la docencia, sigo pensando en que siempre se puede hacer mejor. Pero ahí Bueno, estamos. qué maravilla, doctor Galdi. Muchas Ustedes gracias. son unos tremendos oradores y pues nos va a faltar tiempo, ¿no? Sí. Sigan Doc- con el programa. ¿Qué tienen? Doctor Camilo, nosotros, pues definitivamente lo que dice Juan Carlos es cierto. El doctor Mejía, un visionario, empezando desde hace más de 35 años con la educación virtual, con las proyecciones que hacía de sus clases, donde nosotros todos podíamos repasar, que colocábamos la filmadora en los salones y pedíamos un cassette, lo dejábamos en biblioteca y luego podíamos repasar las clases. Y si nos detenemos pues a pensar en ello, es lo que estamos haciendo ahora. Yo quiero preguntarle, en la universidad, ¿qué proyección le tiene en el futuro? ¿Cómo se imagina usted a un ICIEO en unos años, doctor Quintana? Me imagino al Uniceo en unos años robusto, impetuoso, gigantesco. Me imagino al Uniceo robusto, impetuoso, gigantesco en su fuero, en su área, en su campo. Hoy en día la educación es un campo de juego tremendamente complejo, con unos actores tremendamente elaborados, y nosotros, para lograr ese ímpetu, esa fortaleza, ese éxito, debemos concentrarnos en lo que sabemos hacer y en lo que hacemos mejor que nadie. Entonces, ese Unicievo a los 10 años lo hemos estado forjando en un imaginario de una universidad focalizada, una universidad boutique que produce algo único a nivel mundial, y que esa aldea global interconectada hoy en día a través de la tecnología pueda acceder a esa boutique especializada a conseguir eso que nos hace únicos y diferentes, que es que nuestra gran habilidad técnica, nuestra inmensa capacidad tecnológica y nuestro componente en cuanto a conocimientos y valores. Cuando tú haces una amalgama con todo eso, tienes una oferta educativa poderosísima en estos momentos actuales. Cuando además de todo tú miras hacia atrás y ves esa trayectoria, ese antecedente, y te das cuenta cómo las circunstancias lo han legitimado, entonces lo traes al presente, se convierte en un trampolín, en una catapulta hacia el futuro poderosísima. Bajo esa visión es que queremos desarrollar la universidad durante los próximos 10 años, cerrar un círculo virtuoso que tienen las ciencias odontológicas, en el sentido en que el odontólogo especialista con maestría necesita
un grupo de personas que trabajen con él y de esa manera abrirnos a capacitar también esas personas en programas técnicos y tecnológicos y que quienes lleguen al UNICIEO lleguen a esa escuela focalizada y boutique y puedan generar una formación integral, no solo como individuos, en sus valores, en sus creencias, en sus comportamientos, en sus técnicas, en sus habilidades, sino también como integrantes de un tejido social que puedan hacer equipo, que puedan hacer negocio, empresa juntos y que nos promovamos dentro de un escenario en el que nosotros somos tremendamente competitivos y que ya hemos demostrado el éxito de esa formación con muchísimas generaciones de seres humanos significativamente exitosos y buenos. Hay una filosofía unicieísta que se ha forjado, que se ha cultivado, que se ha curado en 40 años de trayectoria, que hace que más que una universidad, como lo dijimos al principio, seamos una comunidad académica, una familia extendida que vaya transmitiendo eso de generación a generación. Pensaríamos a la vuelta del tiempo tener un pregrado y formar odontólogos generales, tener unos programas que sigan manteniendo toda esa visión tecnológica como láser en odontología o odontología digital, fortalecer otras líneas de la odontología como la periodoncia, seguir con nuestros 4 programas insignia convertidos tal vez en maestrías, abrir estos programas técnicos y tecnológicos para egresar higienistas, técnicos dentales, una serie de ideas que permitan sacar lo mejor de nosotros mismos y ubicarnos en esa aldea global de una manera que se sostenga sobre nuestros propios pies, sobre nuestras propias capacidades y sobre todo ese legado tan valioso que hoy nos compartieron pues 2 de los padres fundadores. Creo que además de todo tiene que seguir favoreciéndose esa posibilidad tan bonita de que las personas puedan ir a una institución sin tener que mm, enajenarse, desarraigarse, alienarse de sus contextos y que muy por el contrario regresen a esos contextos y los enriquezcan. Y eso es otro factor de cómo nos imaginamos al CIEO en 10 años, manteniendo la humildad que siempre nos ha caracterizado, pero en el sentido de forjársela a unas personas que quieran volver a sus contextos para mover las fronteras de la ciencia. Cuando nos preparábamos para esta conversación, hubo una frase de Eduardo que me pareció muy linda y es que él decía, en la provincia no había ortodoncia, en las veredas perdidas, en los caños del país, no había odontólogos que pudieran poner un implante o hacer una rehabilitación, una endodoncia. Hoy en día, con un sentimiento de orgullo y de deber cumplido, podemos ver que hemos dado una cobertura y una extensión dentro de nuestro propio país, dentro de la región y a nivel internacional, y hemos movido las fronteras de la ciencia hasta una dimensión que tal vez ellos no se imaginaban hace 35 años. Y ese movimiento exaltece no solo a la odontología, sino que hace país y genera profesionales que le regresan a sus sociedades, a sus pueblos, a sus ciudades, a sus familias, pues esos conocimientos. Y eso es algo sobre lo que queremos montar nuestra universidad a futuro. Hubo críticas, siempre las hay. Yo creo que si no hay un contrapunteo y no hay una crítica, tú no estás haciendo educación, de por qué cerrarnos hacia el conocimiento, de por qué cerrarnos hacia la posibilidad de ser una universidad con facultad de ingeniería, facultad de derecho, facultad de arquitectura, etcétera, etcétera. Yo creo que no es cerrarse, yo creo que ser selectivo en este momento y ser uno capaz de distinguir eso que hace mejor que nadie más que cerrarse es una responsabilidad. Entonces queremos ser responsables de esos talentos,
ser consecuentes con que no lo enterramos ni tampoco lo desperdiciamos, sino que lo supimos potencializar de una manera muy objetiva y consciente, ubicándonos hoy en día en un mapa global que es planetario. Miren nomás, estamos 100 personas reunidas, quién sabe desde qué cantidad de lugares, convergiendo en torno a eso que hacemos tal vez mejor que nadie. Entonces es sobre ese proyecto hacia donde queremos llevar la universidad, y ese es el imaginario de la institución focalizada y boutique, a la cual tú hoy en día puedes acceder desde cualquier lugar del mundo y beneficiarte de un producto humano tremendamente valioso que tiene un antecedente, una claridad, una convicción y una mística que nos hace únicos y especiales. Y eso es una responsabilidad, y con esto termino, que nos trasciende a todos nosotros. No puede quedar alojada ni en el espíritu de Enrique, ni en esa generosidad de Eduardo, ni en la dedicación y la convicción de todos los que han pasado por el CIEO, sino que debe quedar en la institución. Ustedes bien conocen la frase de que las personas perecen, las instituciones prevalecen, pero entonces prevalecen en ese tipo de proyectos, en ese tipo de conciencias, en ese tipo de emprendimientos. Y esperamos que haya CIEO para mucho más rato después de que nosotros ya no estemos acá, y que los ideales de una institución educativa le permitan a la sociedad la transmisión cultural y el mejoramiento y la búsqueda de un destino mejor. Y esas, Mónica, son ecuaciones muy simples, no son nuevas, no nos las estamos inventando nosotros, pero son tremendamente poderosas y le han permitido a la humanidad prevalecer. De manera que yo creo que lo que nosotros tenemos es un patrimonio universal, una institución de educación superior que ha demostrado a través de sus egresados y de su comunidad que puede sostenerse independientemente de las circunstancias, y que ha encontrado siempre la fuerza suficiente para seguir educando personas. Y esa, sin duda alguna, es una labor que nos va a ayudar a salir adelante independientemente a nosotros mismos. Así Te es, regreso la Camilo. palabra. Claro que sí. Es un privilegio que tenemos todos esta noche, tener a estos maestros como son el doctor Mejía y el doctor Gálvez con nosotros, contándonos todo el inicio de todo este gran proyecto que es, sigue siendo y será para nosotros la universidad. Y doctor Gálvez, usted nos comentó que antes las necesidades de Colombia era la educación especializada, tuvo el apoyo de políticos, académicos, de colegas para crear el CIEO, y pues la satisfacción que ustedes tienen de haber formado muchas generaciones de profesionales exitosos, especialistas, muy buenos en todos sus entornos. Sin embargo, yo sigo además con la pregunta que le hice a Camilo, a mí me gustaría conocer qué piensa usted, cuáles son las necesidades de las nuevas generaciones, ya que usted trae toda esa trayectoria de atrás. ¿Cuál cree usted que pueden ser las necesidades de las nuevas generaciones que creen que pues se pueden comer el mundo, y nosotros cómo podemos, como académicos, transformar esa realidad? Sí, sí. Una de las cosas interesantes en la vida del CIEO ha sido su capacidad de evolucionar, de ser capaces de cambiar, de tener la oportunidad de actualizarse, ¿ya? Entonces, tanto en las técnicas de rehabilitación oral como en las técnicas ortodoncías, todo esto ha estado dando un cambio muy grande, ¿ya? Es decir, la responsabilidad de los alumnos nuevos, exactamente nosotros, es que sean capaces de recibir esa historia con esa fuerza, y mantenerla y aumentarla. O sea, ser conscientes de que la última palabra no se ha dicho nunca sobre nada. Siempre habrán cosas nuevas. Entonces, esa disposición al cambio, y esa capacidad de aceptarlo, porque lo que uno nota muchas veces con ciertos doctores es que yo ya lo he hecho varias veces, como lo tengo, yo no voy a cambiar, ¿ya? Así, hasta tenía cuando estuve en los Estados Unidos tomando allá un curso de fuerzas ligeras, me encontré con un colega con el cual habíamos hecho amistad de años atrás. Y bueno, ¿cómo vas tú con ese bracket de Beck? Y yo, mira, yo estoy muy bien, me va divinamente, yo no voy a cambiar nunca. Y
y habían pasado muchos años cuando yo estuve con él. Nosotros andábamos hablando de arco recto acá y estábamos cambiando a todas esas técnicas modernas que tenemos ahorita de bracket, de autoligado y esa tecnología tremenda apoyada también en todos esos progresos que han sucedido a nivel de la calidad de los materiales que usamos, ¿ya? Entonces, que nuestros alumnos sean capaces de darse cuenta del esfuerzo que se ha hecho y estar dispuestos a seguir haciéndolo, actualizándose y manteniendo la disposición al cambio. Cambiar no es fácil. Entonces los alumnos le dicen a uno, no, pero es que yo vengo haciéndolo así y esa me sale bien, dije, yo no voy a cambiar. No. No, hay que convencerlos, ¿ya? Pero yo veo un futuro para nosotros muy fuerte. Yo creo que todas estas cosas nos van a dejar fortalecidos, nos abren otras expectativas y nos ha permitido también utilizar la tecnología en otra forma, pero con éxito. Es increíble lo que se está haciendo con la clínica ortodóntica, donde el alumno está en la clínica con su paciente y nosotros estamos un piso arriba, evitando la contaminación, por supuesto, ¿ya? Viendo exactamente lo que está haciendo a través de qué, de el teléfono celular que tiene una cámara enfocada en lo que está haciendo y nosotros estamos arriba. Es decir, cómo nos acomodamos a las necesidades, cómo hemos sido capaces de salir adelante con algo que para mí me parecía muy difícil. Dice, ¿cómo vamos a controlar ese alumno que está solo con su paciente haciendo barbaridades allá? ¿Ya? No, sí se alcanza a conducir y lo hemos comprobado. O sea que lo que yo veo es positivo. Yo creo que seguiremos cambiando y disfrutando de lo que, de la felicidad de estar cambiando por algo mejor siempre. Sí, Mónica. Doctor Galvis, sí, tiene usted toda la razón y cuando lo escucha uno contando de cómo se encuentra con exalumnos en otras partes del mundo, viéndolos triunfar, es una alegría muy grande. Yo quisiera preguntarle ahora al doctor Mejía, parece que el CIEO desde sus orígenes nace con un ADN de rompeparadigmas, ¿no? Y sin duda, pues eso genera admiración, pero también puede generar en algún momento resistencia. ¿Cómo ha sido luchar contra la corriente, doctor Mejía, durante tantos años y hoy sentir, después del tiempo, haber logrado sacar adelante un proyecto de semejante envergadura? Pues, hombre, David, tal vez por el signo del zodiaco, ¿no? Porque soy Piscis. Entonces, ni para arriba ni para abajo, es una lucha permanente y constante. Indiscutiblemente, en sus orígenes, yo sentía el desprecio, digámoslo así, de las directivas de la profesión. Y el esposo de una compañera mía un día me preguntó, ¿cómo va tu instituto? Entonces yo le dije, hombre, bien, pero de todas maneras la profesión no entiendo por qué si nosotros hicimos una profesión, una institución hecha por odontólogos, para odontólogos, con los mejores deseos de ayudar a la profesión, es decir, no de explotarla, porque todos consideran que esto es un negocio, que esto es plata, y Mejía está podrido de plata, pues, ¿no? Y resulta de que no es así, porque nada es gratis. Entonces, cuando yo le comenté eso, él me dijo, ¿cuántos aspirantes has tenido? En ese momento nosotros estábamos empezando con la Universidad Militar y yo le dije, tenemos 486 aspirantes para 22, 24 cupos. Entonces, 22 porque 2 cupos eran para personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, llegó y me dijo, entonces no es la profesión la que no te acepta, son los directivos de la profesión. Yo le dije, hombre, sí, pero es doloroso porque uno quisiera que la profesión entendiera. Entonces, él me hizo un comentario. Me dijo, mire, pueblo que en Colombia se respete, tiene bobo. Y si usted va por una acera y el bobo se le pone de frente, ¿usted qué hace? ¿Pelea con él?
Y le dije, no, yo me cambio de acera. Y me dijo, pues haga lo mismo, deje a los bobos a un lado. Entonces yo había aprendido el eslogan muy claro: no tengo tiempo de perder el tiempo. Y como no tengo tiempo de perder el tiempo, pues entonces, pues yo no tengo tiempo de ponerme a pelear con la profesión ni con nada. Simplemente seguir para adelante. El que está conmigo y el que no está contra mí, pero eso no importa. Entonces, por esa razón, tal vez nosotros hemos sido muy combatidos, muy criticados, pero no perdemos tiempo. Pero como se dice en latín, res non verba, hechos no palabras. Entonces, cuando uno vemos a todos los conferencistas nacionales e internacionales, súper internacionales, autores de libros, inventores, etcétera, etcétera, y todos tienen la impronta Unicieo o CIEO, pues es la satisfacción, ¿no? Y pues hombre, el problema es de ellos, no nuestro. Nosotros tenemos una meta y la vamos a cumplir y seguimos buscándola para poder desarrollar el beneficio de la profesión. Y lo hemos logrado. Se ha establecido el paradigma. Al principio era medio tiempo. ¿Qué va a hacer con medio tiempo si mi estudiante está a tiempo completo y dedicación exclusiva? Yo le decía al vicerrector de la Universidad Nacional, ¿y si ese odontólogo de tiempo completo y dedicación exclusiva está casado y tiene mujer y hijos? Y el vicerrector me dijo, disculpe doctor, ¿e hijos? Y le dije, sí. Y la señora le va a decir al doctor que está casado, en los cuadernos, el lápiz, en los zapatos, el mercado, el arriendo. No, le va a poner una conjunción imperativa, y los zapatos, y el arriendo, y el mercado. Entonces, ¿qué va a hacer ese colega? Tiene que trabajar, pero es de dedicación exclusiva. Entonces, por la noche va, trabaja en cualquier parte buscándole la comba al palo, pero es dedicación exclusiva. Entonces, ¿qué está haciendo? Dijo, mintiendo. Y le dije, pues doctor, lo felicito. Me duele que mi universidad, la Universidad Nacional, le enseñe a mentir a la gente. En cambio, aquí nosotros, con el cambio del paradigma de que trabajamos medio tiempo en ortodoncia y el otro medio tiempo podemos conseguir un trabajo en ortodoncia. Con la ruptura radical del paradigma del medio tiempo y venir una semana al mes sin desplazarse. Ustedes oyeron al doctor Galvis decir, cerré mi consultorio, cogí todos mis ahorros y me vine a estudiar a Bogotá. Acá el colega no tiene necesidad de cerrar su consultorio, no tiene que venir a buscar colegio, no tiene que venir a buscar apartamento. Simplemente descansa una semana. Y si es casado, pues deja descansar a la mujer. Y si es mujer, pues deja descansar al marido, o ella descansa también viniendo acá. Y lo que aprende acá lo pone en práctica inmediatamente en su terreno. Vienen las críticas de las universidades. ¿Y quién está el profesor encima corrigiéndolo? Por favor, este estudiante nuestro es un doctor en odontología, titulado, puede ejercer la profesión, bien, regular o mal, pero en nuestras manos la va a ejercer bien. Entonces, y con el video y todo el sistema de comunicaciones hoy, es muchísimo más fácil teledirigirlo. Y vemos con sorpresa y gratitud y con gran satisfacción que los éxitos de nuestros exalumnos en la provincia del país han sido extraordinarios. ¿Cuántas veces se llegó a pensar que tuvieran un especialista en ortodoncia en Mocoa o un especialista en implantes en Pitalito? En fin, eso gracias a esta filosofía. Sin embargo, la gente no la entiende, la gente la critica. El problema es de ellos. Desafortunadamente, pues como dice el doctor Camilo, se está imponiendo la institución focalizada, boutique, súper especializada.
Y allá es donde nosotros queremos llegar. Pretender nosotros hacer una facultad de arquitectura o de ingeniería en este momento, cuando a duras penas podemos con San Pedro y no con San Pablo, pues yo creo que primero lo primero, afiancemos el instituto y después podemos hacer otra cosa. Creo que eso te responde, David, tal vez. Bueno, pues yo me siento muy contento de escuchar al doctor Mejía, al doctor Galvis, y me toca la oportunidad de preguntarle al doctor Camilo. Esas letras de oro con las que nosotros nos formamos y que nos taladraron nuestra vida, porque yo creo que continuarán por siempre y será un legado que no podremos dejar. Lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Las nuevas generaciones también, me imagino que en nuestro Uniceo se estarán formando con esa frase tan maravillosa y el tener una universidad boutique, pues el ser especializados nos va a formar así. ¿Qué opina usted de esa frase de oro, doctor? Que usted Me seguramente la encanta vivió desde niño. oírla. Me encanta oírla. Aprovecho para decir que el lema, el moto de una universidad es su ADN. Y nosotros tenemos un lema que ha sido construido con sangre, sudor y lágrimas. Hay gente que entregó su vida a eso y son un vivo ejemplo. Entonces, las nuevas generaciones respiran eso en la universidad, independientemente a nuestras necesidades o a nuestras dificultades, se dan cuenta que hay un grupo humano que suda eso diariamente, que está ahí para demostrarles que hay una única manera de hacer las cosas y es bien hecha. Y en ese sentido se vuelve tremendamente motivantes frente a otro tipo de quemas a los que están expuestos. Un what the fuck o un delicioso huevón o una cantidad de vainas que hoy en día usted puede estar escuchando en las redes, que es lo que les imprimen, versus lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho, es algo que yo creo que le escala y es algo que nunca va a cambiar históricamente y permite que instituciones como las nuestras dejen un legado de enriquecimiento, de desarrollo y de trascendencia. Entonces, tal vez la preocupación es que no se vuelva letra muerta. Los lemas tienen que renovarse diariamente. ¿Renovarse en qué? ¿Renovarse cómo? Hombre, en la manera en la que usted se levanta por la mañana, en la manera en la que usted tiende su cama, se arregla, se prepara para ir a dar lo mejor de usted mismo día tras día, tras día, tras día, y a través de ese esfuerzo ver cómo transforma a las personas que lo rodean. De lo que más aprecian las nuevas generaciones de ese lema es el tránsito a hacer lo propio y en esa apropiación el haberse convertido ellos en seres humanos ejemplares. De manera que tener un lema de esa envergadura, de esa profundidad, de esa sencillez, es parte de lo que nos llevó a decir: quedémonos en esas pocas cosas que podemos hacer bien hechas y hagámoslas de la mejor manera. Y eso es una fórmula exitosa aquí en Cafarnaún, ayer, hoy y siempre. Y bajo ese orden de ideas, pues sí es, Juan Carlos, muchas veces difícil ser capaz de quitarse tantos velos de enfrente, de restarle tanto ruido ambiente al día a día y poder uno reconocer lo valioso y el verdadero valor de esos dones, de esos beneficios, de esos logros. Y en esa sencillez
en esa consagración es donde está la fuerza de nuestro unicieo. Y en la medida en la que lo sigamos promulgando y viviéndolo a convicción, tendrá una vida propia y tendrá un futuro asegurado. Así es, doctor. Así es. Muchas gracias a todos. ¿Tenemos preguntas del público? Yo quisiera dar mi versión sobre el ciego, el nacimiento del ciego, porque pues si ustedes me lo permiten, escuchamos. Claro, doctor Pachón. ¿Sí? Claro, doctor. Bueno, conocí al doctor Mejía en la universidad y sinceramente Mejía por los poros se le brotaba la odontología, ¿no? Todo el tiempo, y por eso me llamó tanto la atención, pues, ser su amigo y después trabajar con él y toda esa cosa. La cuestión es que un día, hace unos 55 años más o menos, estábamos Enrique y yo en la 15 con 82 más o menos. Ahí estábamos comprando en esa época una cosa parecida al baloto que se llamaba el 5 y 6. Y Mejía me dijo, hombre, Fernando, ¿y usted si se gana ese 5 y 6, usted qué va a hacer? Dije, pues hombre, yo me compro un carro, me compro un apartamento, pago mis deudas. Dije, Mejía, ¿y vos qué vas a hacer si te ganas el 5 y 6? Me dijo, Fernando, yo voy a crear una universidad, una facultad de odontología. Y yo le dije, pues este Mejía está loco. Nosotros a esa altura de la vida, ¿cómo iba a pensar en eso, cierto? Y yo después, pensando, recapacitando y analizando eso que me dijo, porque me llamó mucho la atención, a mí también me gustó la odontología, o decidí ser odontólogo a los 4 años y no conocía a ningún odontólogo, ni en mi familia había odontólogos, y yo vivía en un pueblo, Manizales, que tenía 200.000 habitantes y habían 3 sacamuelas, y mi mamá se oponía a que yo estudiara eso. Y al fin y al cabo, dice uno, pues nací con eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo dije, yo voy a creer en la reencarnación. Mejía nació con esa necesidad, con esa obligación, con ese sueño, con esa historia que él tenía que contar y realizar. Y fue fundar una facultad de odontología, una universidad. Entonces, para mí, haber realizado sus sueños fue una cosa extraordinaria y que yo la vi desde esa época, y sinceramente después de eso vi la necesidad que él tenía de crear, de hacer en todas formas, había y por haber, empezando de a poquito, lo que sea, y en fin, hasta llegar a lo que tiene hoy en día, ¿no? O a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero es una necesidad que él tiene, que él creció con eso, y que él tiene que cumplir esos sueños toda la vida. Entonces, para mí, no sé, con el cuento de la reencarnación, y me leí un libro sobre la reencarnación de un psiquiatra norteamericano, y ellos creen en eso. Entonces, por eso creo que Mejía nació con esa necesidad y la cumplió muy bien. En todo caso, yo también quería felicitarle a los expositores y a todos ustedes por esa dirección, por esa fe, con esa mística con que ustedes están trabajando y luchando en beneficio de esa institución tan linda. Muchas gracias. Doctor, gracias por su intervención y por apoyar ese sueño del doctor Mejía, y pues usted es una persona también muy importante para todos nosotros, ha sido el profesor de todos nosotros. Y pues gracias a personas como usted hemos podido continuar con ese sueño del doctor. Y pretendemos seguir con todos los que estamos aquí, que ese sueño prevalezca, ¿no? Yo quiero aprovechar este instantico y darle las gracias, doctor Pachón. Estoy en el cielo por usted. Gracias.
¿Quién habló? Yo le di un empujoncito. Juan Carlos Mejía. Bueno. La doctora Elsa Arango quiere hacer una pregunta. Bueno, yo escuchando estas maravillosas historias de saltar obstáculos, de persistencia, de lograr tantos sueños, yo quisiera que el doctor Mejía o el doctor Galvis, el doctor Quintana también, nos dijeran, doctor Mejía, usted nos habló de los talentos. A mí me gustaría que alguno de ustedes nos dijera ¿cuál de esos talentos personales considera usted que nos podría dar como consejo? ¿Qué es lo que más le ha servido a usted para poder seguir adelante y lograr todos sus sueños? ¿Acaso un poco, obviamente la persistencia, pero no sé, me gustaría que me dijera cuál de esos talentos sería al que usted no renunciaría jamás? De pronto su intuición, alguno de ustedes, ¿cuál sería ese consejo que nos darían si nos lo pudieran transmitir? Pues, hombre, Elsa, realmente la fe, la tenacidad y el soñar. Sí. Porque el soñar, pues, nos lleva a que los realicemos, los cristalicemos. El eslogan de lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho, pues voy a ser sincero, no es fruto de mi propia inspiración. Es un fruto de que el señor Enzo Ferrari, pues ustedes saben, solo el nombre Ferrari, pues lo llevaba y decía que lo que merece ser hecho, merece que se haga bien hecho. Pero no es exactamente las mismas palabras mías. El señor André Maurois decía, todo lo que merece ser hecho, merece también ser hecho. Entonces, yo acuñé la palabra lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Le quité la palabra también, porque es que también es un aguas tibias. Es posible que ese también me permita, y si está bien, bueno, y si no, también, ¿no? En cambio, aquí es imperativo, lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. La odontología no tiene término medio. Se le apagó el ¿Está micrófono, bien? doctor. No, o está bien o está mal. A nadie le gustaría que le hicieran un puente regular, o que le hicieran un tratamiento de ortodoncia regular, o que le colocaran un implante regularmente puesto. Lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Entonces, pero soñar, mantener ese sueño vehemente, confiando en Dios, se realizará. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, mi doctor Mejía. Claramente así ha sido. Usted se ha mantenido como un soñador. Y usted, doctor Galvis, díganos en una palabra cortica, ¿cuál sería su talento? O sea, ¿qué es lo que a usted le ha permitido saltar tantos obstáculos y llegar a donde está y enseñarnos tantas cosas hermosas? Micrófono, doctor. Ya me conecté, ya me escuchan. Yo le doy muchísima importancia, primero, a soñar, a desear las cosas, por supuesto, pero le doy a Dios gracias todos los días por haber amanecido. Y pretendo que ese día tenga soluciones, ideas y disfrutar, ¿ya? Y poder prestar un buen servicio a mis alumnos y a mis pacientes. Eso, yo giro alrededor de esa salud que abandonamos tanto o no la tenemos en cuenta muchas veces, ¿ya? Entonces sí, gracias a Dios por amanecer y sacarle partido a ese día, disfrutar de todo. Es que hay que disfrutar del día, de la misma lluvia, se puede uno sacar provecho, ¿ya? Disfrutar de la vida, del sol, del viento, ¿ya?
del amigo, de la conversación, del saludo, todo bien llevado es una inyección más de adrenalina para nuestro diario vivir. Muchas gracias a los dos, de verdad, increíbles y maravillosos consejos. Gracias, mi Marce. Con gusto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo creo que ha sido un espacio fabuloso. Se nos acaba el tiempo para nuestro primer conversatorio porque seguimos con una serie de conversatorios. Pues en las siguientes fechas que tenemos propuestas son el jueves 21 de octubre. Venimos con los entrevistados serán la doctora Marta Escobar, la doctora Olga Valencia y el doctor Carlos Villegas. Y luego vendrán el jueves 4 de noviembre, luego el jueves 18 de noviembre y continuaremos el año entrante igual, porque la idea es que escuchemos a nuestros líderes egresados en las diferentes especialidades, donde nos van a contar sus experiencias desde que decidieron hacer su especialidad en UniCIEO y qué están haciendo hoy en día. Quiero agradecerles a todos y bueno, y creo que todos han pasado muy contentos. Aquí la doctora Esperanza Celi, un abrazo. Qué bonito recordar estas historias y el haber formado parte de los inicios de este gran sueño. Gracias, doctor Mejía. Gracias, doctor Galvis, doctor Pachón. Han sido una familia. Gracias, gracias, gracias. Tenemos frases acá también como de Salvador. Dice Salvador Insignares, doctor Enrique Mejía es el padre de la educación asincrónica desde hace 35 años. El doctor Silva Rueda, qué reunión familiar tan bonita, donde nuestros sabios nos inspiran porque no es solo la academia lo que nos ha dado, sino un ejemplo de vida y un camino constante a la excelencia. Muchas gracias por este encuentro. Silvia Rueda, Marce, Silvia Rueda. Silvia Rueda. El doctor Juan Carlos Sandoval, excelente conversatorio. Conocer el origen nos permite acercarnos más y mantenerse. Excelente conversatorio. Conocer el origen nos acerca más a lo que hacemos, a los que hacemos parte de UniCIEO. Y bueno, y entonces tenemos varios entrevistados, varias sorpresas para ustedes, personas que son grandes líderes de opinión, como les decía. Y bueno, espero que hayan pasado contentos. Como verán, nuestros entrevistadores también son líderes de opinión. Y bueno, y yo creo que han salido unos grandes entrevistadores. Gracias, Marcela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Gracias, doctor Mejía. Gracias, doctor Camilo. Gracias, doctor Galvis. Gracias a ustedes. Feliz noche. Y gracias a ustedes, Gracias al doctor David Troncoso, a la doctora Mónica Mejía y al doctor Juan Carlos Mejía por apoyarme en todo este camino para mantenernos todos en familia y estrechar los lazos de nuestra institución. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor Mejía.